Vamos a entrar en tema, sesión número 3, más allá de la muerte. El tema es, ¿existe el infierno? La palabra infierno es una palabra latina. Es lo que se traduce de lo que en hebreo es Seol y en griego es Hades. Recuerden que Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y Nuevo Testamento en griego, y la palabra se traduce como infierno. Esa palabra infernum o inferus quiere decir por debajo del lugar, algo inferior, algo subterráneo. Me llama la atención que Jesucristo al menos en 33 ocasiones menciona la existencia de infierno. De hecho, habla más Jesucristo del infierno que del cielo, curiosamente. Creo yo porque no desea Él que nadie vaya para allá. Son 167 veces que lo que se refiere a infierno, ya sea como Seol, como Hades, está en 167 veces en la Biblia. Y si Jesucristo habló de esta dimensión, es porque existe. Hay ahorita tanta controversia que se ha confundido la gente acerca de este lugar. La semana pasada estuvimos hablando de un lugar maravilloso que fue creado para ti, que es el cielo. Y es donde cada persona que haya creído en Jesucristo como su Señor, su Salvador, que haya experimentado el nuevo nacimiento, va a habitar. Sin embargo, tenemos que conocer también la contraparte. Y en el capítulo 16 de Lucas, Jesús habla del infierno. También hay gente que cree que esto es una parábola. No es una parábola, primero porque cuando es una parábola, Jesucristo utiliza lo que es el símil. Por ejemplo, cuando dice, el reino de los cielos es como una persona que, o como el padre de familia que utiliza símil. Aquí no utiliza ningún símil, lo que está utilizando son nombres reales de personas. Y dice, había cierto hombre. Entonces está hablando de que es algo que sucedió. Este capítulo 16, vamos a leerlo a partir del versículo 19 y puntualizaremos algunas cuestiones que nos darán la pauta de un entendimiento, qué es lo que sucede cuando la persona, el espíritu de la persona y su alma se desprende del cuerpo. Hay algo que sucede, entonces hay una vida después de la muerte. Versículo 19 dice, había un hombre rico, otra versión dice, había cierto hombre rico, que se vestía de púrpura y de lino fino y cada día celebraba espléndidos banquetes. Había también un mendigo llamado Lázaro, que lleno de llagas pasaba el tiempo echado a la puerta de aquel, ansioso de saciarse con las migajas que caían de la mesa del rico, y hasta los perros venían y le lamían las llagas. Al escuchar el nombre de Lázaro, alguien podría pensar, ¿es la persona que resucitó Jesucristo? No lo es una persona diferente. Versículo 22 dice, llegó el día en que el mendigo murió, y los ángeles se lo llevaron al lado de Abraham, La versión Reina Valera 60 lo dice de la manera correcta. Lo llevaron al seno de Abraham, ¿de acuerdo? ¿Abraham es una persona real? Por supuesto que sí. Está mencionando que fue con Abraham. Un hombre llamado Lázaro, está hablando de una persona real. Y Jesucristo se omite mencionar el nombre del rico para no exhibir que esta persona fue a un lugar de tormento. La gente conocía a las personas que estaban alrededor. Después murió también el rico y fue sepultado. Cuando el rico estaba en el Hades, en medio de tormentos, alzó sus ojos y a lo lejos vio a Abraham y a Lázaro junto a él. La primera vez que menciona la palabra tormento. Entonces gritó, Padre Abraham, ten compasión de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y me refresque la lengua, porque estas llamas me atormentan. Segunda ocasión que menciona tormento. Pero Abraham le dijo, hijo mío, acuérdate de que mientras vivías tú recibiste tus bienes y Lázaro recibió sus males. Pero ahora aquí él recibe consuelo y tú recibes tormentos. Mientras recibía el rico tormentos, en el seno de Abraham lo que recibía Lázaro era consuelo. Pero además hay un gran abismo, le dice Abraham al rico, hay un gran abismo entre ustedes y nosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a donde están ustedes no pueden hacerlo.
ni tampoco pueden pasar de allá para acá. Aquel respondió: Padre, entonces te ruego que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, donde tengo 5 hermanos, para que les advierta a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormentos. Cuarta ocasión que lo menciona. Pero Abraham le respondió: pero ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Y aquel contestó: no lo harán, padre Abraham, pero si alguien de entre los muertos va a ellos, sí se arrepentirán. Abraham le dijo: si no han escuchado a Moisés y a los profetas, tampoco se van a convencer si alguien se levanta de entre los muertos. En hermenéutica, cuando una palabra se repite en varias ocasiones es porque tiene un mensaje importante. Y la palabra aquí es tormento, se repite en 4 ocasiones. Y esa palabra, que se traduce en español como tormento, tiene 3 significados griegos. La primera significa, es un dolor tan agudo, es un dolor tan intenso que no hay nada que lo pueda calmar. Un dolor que no termina, un dolor muy, muy agudo. La segunda es un aparato de tortura, le llamaban tormento, ese aparato de tortura que consistía en metales que cortaba la piel o cortaba el cuerpo de la persona y le daba una muerte lenta y muy trágica. Y la tercera palabra, la palabra tormento, también significa un fuego tan caliente que es capaz de derretir metales. Cuando tuvimos la oportunidad de conocer unos pedazos de infraestructura de lo que fueron las Torres Gemelas, cuando uno ve esas infraestructuras tan gruesas, ese hierro, ese acero tan grueso, jamás imaginaría uno que fuera capaz de doblarse. El calor fue tal que todo ese metal se dobló. Eso se refiere a la palabra tortura. Es un calor tan intenso, capaz de doblar metales. Ahora, voy a mencionar algunas de los detalles que se mencionan aquí y que es importante porque nuestra connotación acerca de lo que sucede cuando el cuerpo se desprende, cuando el espíritu se desprende del cuerpo, es lo que sucede. Primeramente, puede hablar la gente está consciente. La gente está consciente. Recuerden que el rico dijo: tengo familiares, yo tengo familia. Tiene memoria, tiene conciencia. Pueden ver, pueden sentir, pueden hablar. Son propiedades que habíamos visto que también están en el cielo. Estas propiedades están en el cielo, solamente que nuestros sentidos en el cielo y nuestras emociones son benéficos. Pero aquí vemos que este hombre, vamos a ver qué sucede cuando una persona está en el infierno, y son algunos detalles que vamos a puntualizar que Jesús lo menciona. ¿Qué les pasa a las personas en el infierno? Número 1, la incomodidad es insoportable. Vean lo que pide el rico. Padre Abraham, dile a Lázaro que mojes la punta de su dedo con agua y toque mi lengua. Porque se refiere el infierno a un lugar de un fuego tan abrasivo, es lugar tan seco, que él, fíjate que no pide un vaso con agua. Él pide, aunque sea un poco, una gotita, para poder experimentar una sensación diferente al tormento que está sufriendo. La incomodidad es insoportable. Vean por qué. Porque el infierno no fue creado para el ser humano. En Mateo capítulo 25, versículo 41, Jesús dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Jesucristo no preparó el infierno para ti, pero sí preparó el cielo. Por eso él mismo en Juan capítulo 14 versículo 2 dice: en la casa de mi padre hay muchos aposentos. Si así no fuera, ya les hubiera dicho. Así que voy a preparar lugar para ustedes. El infierno por diseño es difícil de expresar con palabras humanas, así como ha sido complicado poder expresar esa belleza que nos va
que nos está esperando en el cielo, lo mismo es complicado poder expresar a detalle cómo es el infierno. Solamente tenemos una pequeña connotación de ello. La segunda cosa que encontramos, lo que pasa con las personas que están en este lugar, en este infierno, es la preocupación es inminente. La preocupación es inminente. Vean esto, él menciona que tiene preocupación por su familia. Y les invito a que piensen más allá de ustedes mismos. Porque nosotros decimos, bueno, sabemos a dónde nos vamos a ir, sabemos que por fe somos salvos, pero imagínense una persona que ya está en este lugar de tormento y tiene memoria, y él está pensando, por favor Dios, que mi esposa no venga aquí, que mi esposo no venga aquí, que mis hijos no vengan a este lugar de tormento, que ellos no experimenten esta tortura. Entonces la preocupación es inminente. Punto número 3. Él anhela consuelo. ¿Recuerdas que Lázaro fue consolado en el seno de Abraham? Y ese lugar llamado Hades o Seol, que también se le traduce como lugar de muertos, voy a explicar lo siguiente para que tengas la connotación un poco más clara. Cuando se habla de infierno, simplemente nosotros pensamos, esto es antes de Cristo. Antes de Cristo, infierno no es solamente el lugar de tormento como tal, sino que es un lugar donde había dos compartimentos. Uno llamado seno de Abraham y el otro es el lugar de tormento. Pero todas las personas antes de Cristo, todas las personas una vez que se desprendían del cuerpo, tenían que ir a este lugar de espera. En el seno de Abraham solamente se encontraban las personas que habían sido justificadas por fe. Por fe, no por obras, porque por obras nadie se salva. Es por sencilla fe. Y las personas que habían rechazado a Dios en sus vidas son las personas que realmente estaban en este lugar de tormento. Ahora, esta persona menciona lo siguiente: por favor, que manda a Lázaro que él se levante de los muertos, así van a creer en él. Y le dice algo a Abraham: tienen a Moisés y a los profetas. Ahorita tenemos toda la Biblia, donde tenemos también los evangelistas y demás, pero anteriormente no era así. La Biblia la componía desde Génesis hasta Apocalipsis, de Génesis hasta Malaquías, donde Moisés escribe los primeros 5 libros, que es el Pentateuco, que es la Torá para los judíos, y los demás libros están divididos en profetas mayores y menores. Entonces lo que él está diciendo, tienen la Biblia. Y si no están haciendo caso a lo que la Biblia dice, tampoco se persuadirán, aunque uno se levante de los muertos. ¿Recuerdas quién se levantó de los muertos? Jesucristo. Y hay gente que todavía, aunque hay evidencia, mucha evidencia que Jesucristo se levantó de los muertos, hay gente que lo niega. Hay gente que lo sigue negando. Esto es terrible. Esta persona anhela consuelo. En el infierno no hay consuelo. En este lugar de tormento no hay consuelo. Ahora, esta historia, como bien se los dije, describe el infierno antes de la resurrección de Cristo. Toda persona que moría iba a estos lugares subterráneos, estos lugares bajos, y si habían creído, ellos permanecían en el seno de Abraham hasta que llega un momento que el seno de Abraham es despoblado. ¿Quieren verlo? Esto es maravilloso. Vean qué es lo que sucedió. ¿Por qué estoy explicando esto? Porque antes de la resurrección de Cristo, ninguna persona entraba directamente en la presencia de Dios, porque la obra de Jesucristo todavía no era consumada. Pero permanecían en este lugar llamado seno de Abraham, donde había un gran abismo. Otra versión dice, una cima nos separa. Una cima nos separa. Había ese gran abismo donde no se podía pasar del seno de Abraham para el lugar de tormento, ni del lugar de tormento hacia el seno de Abraham. Pero en el seno de Abraham era un paraíso, mientras ellos veían cómo estaban sufriendo en ese lugar de tormento. Lázaro estaba viendo, Abraham estaba viendo, y también el rico podía ver a Abraham y a Lázaro del otro lado. Estos dos compartimentos son los que estaban habitados antes de que Jesucristo ascendiera. ¿Por qué digo antes de que Jesucristo ascendiera? Porque está escrito que el mismo Jesucristo descendió a las partes más bajas. Esto viene en Efesios capítulo 4, versículo 9 al 10, dice: pero esto de que subió, ¿qué quiere decir? A menos que hubiera descendido también a las partes más bajas de la tierra.
¿Sabes que Jesucristo fue a pagar el precio de los pecados de cada uno de nosotros? Él fue al infierno para que tú y yo no fuéramos. Y que solamente creyendo en Él, con sencilla fe, tú fueses justificado de manera gratuita. Dice el versículo 10, el que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces, después de que desciende Jesucristo, sucede algo muy interesante. Él dirige a todos los santos, los dirige a la presencia de Dios. Mateo es el único que menciona esto. Una vez que Jesucristo muere y resucita, dice que los sepulcros se abren y todos los santos salieron a las calles. ¿Te imaginas eso? Gente que ya había fallecido tiempo antes y que se te aparezca. Vean esto viene en Mateo capítulo 27, versículos 50 al 53. Pero Jesús clamó otra vez a gran voz y entregó el Espíritu. Y aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, la tierra tembló y las rocas se partieron. Sucedió un estruendo impresionante. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de hombres santos que habían muerto se levantaron. Y salidos de los sepulcros, después de la resurrección de Él, fueron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El seno de Abraham no está poblado ya. Cuando Jesucristo desciende y paga el precio, el Espíritu de vida, el Espíritu de Dios entra en Él nuevamente, exhibe públicamente a Satanás y a todos los demonios y todos los que estaban en el seno de Abraham que le estaban echando porras. Dale duro, Jesús, dale duro. Ellos ya pudieron entrar una vez que Jesús resucita y se presenta con el Padre y le dice consumado es. Entonces ya podían entrar justificados por nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya no está más poblado el seno de Abraham. Ya no está más poblado. ¿Y qué pasa con la gente que está en ese lugar de tormento? También llegará un momento, porque la Biblia habla como si hubiera un segundo infierno. ¿Sabes cómo le llama? Lago de fuego, y tiene unas características un poco diferentes. Y les voy a mencionar lo siguiente. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 20, versículo 14 dice, y la muerte y el Hades, recuerden que Hades es lo que traducimos como infierno, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Cómo entender ese futuro infierno? Es una pregunta que nos haríamos. ¿Cómo vamos a entender ese segundo infierno llamado lago de fuego? Hay dos propiedades físicas que nos mantienen mentalmente estables. Lo que es la luz y lo que es la solidez. Mentalmente estás estable cuando hay luz, porque sabes por dónde te puedes dirigir. Donde hay oscuridad, donde hay tinieblas, la estabilidad mental realmente está fluctuando. Lo mismo sucede cuando no hay solidez. Tú sientes solidez porque estás sentado. Puedes sentarte y puedes sentir que tu cuerpo está reposado y puedes recargar tus pies en el suelo. Y esa solidez es lo que mentalmente te mantiene estable. Esas dos propiedades son muy importantes. Luz y solidez. ¿Qué significa? La luz nos ayuda a estar ubicados, porque luz no existe en este lago de fuego. No la hay. Vean lo que dice 2 de Pedro capítulo 2, versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los arrojó a prisiones de oscuridad. Prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Te invito a que pienses un momento, si has tenido la oportunidad de estar en un lugar donde hay ausencia de luz. Porque yo sé que cuando viene la noche y apagamos las luces, de cualquier manera, ya sea la misma luz de la luna, si tú estás en el campo, te permite ver, y hay una visión nocturna, tu diseño permite que tu visión nocturna se active y eso te da estabilidad. Pero cuando tú no ves absolutamente nada, cuando estás en completo
en completa negrura, en completa oscuridad, nos desestabiliza, ¿no es así? Por supuesto. En este lago de fuego no hay luz. Se menciona lago de fuego para mencionar que es un lugar tan caliente y tan seco, con temperaturas tan altas, pero no hay luz. No es como cuando tú enciendes un cerillo. Hay ausencia de luz. ¿Por qué? ¿Recuerdas que en el cielo les dije que no hay necesidad de sol? Porque la luz es Cristo. Y en toda la creación, la luz ya no está sobre las cosas ni sobre las personas. La luz sale de la misma creación, de las plantas, de las flores, de los animales y de las personas. Porque estamos rodeados de Cristo. En el lago de fuego, Dios saca su presencia de aquí, por lo tanto no hay luz. Solidez. La solidez es importante porque es un lugar tan terrible que además de ser seco, temperaturas tan extensas, la gente siente que se está quemando, pero el tormento no termina porque es un lugar eterno. Y por más que quieran tocar algo, por más que se esfuercen, no podrán tocar nada. Ni siquiera sus pies sentirán solidez, sino que sentirán que están cayendo eternamente. Yo tenía un sueño de pequeño. Soñaba que con todo y mi cuna, mi camita, cama, cuna, ya ven, que antes se compraban cosas para hacer ahorradores. Las cunas que después les quitaban los barandales y se convertían en camas, ¿verdad? Entonces, yo soñaba que caía en un vacío y me acuerdo que me dolía el estómago tanto. Es como cuando vas en esos juegos y que sientes que vas en caída libre, pero aún en esos juegos tú estás sujeto a algo y te da cierta estabilidad. Pero imagínense que están cayendo y cayendo y cayendo y cayendo y no termina. Y no puedes ver a nadie, ni hablar con nadie, ni escuchar a nadie. Sentir una soledad terrible, sentir una soledad tan deprimente que nunca terminará, jamás va a terminar. Es un castigo eterno. Señores, esto es terrible. También hay dos propiedades emocionales que nos mantienen estables. Primero les hablé de dos propiedades físicas, pero también hay dos propiedades emocionales que nos permiten sentirnos estables. La primera es descanso. Vas a decir, también es física. Sí es física, pero también es mental. ¿Cómo nos ponemos? ¿Cómo estamos cuando no hay descanso? Cuando no hemos descansado. Cuando, por ejemplo, estamos, un familiar ya no está en el cuerpo y pasamos una noche, 2 noches o a veces hasta 3 noches sin dormir. ¿Cómo estamos? Estamos inestables. Cuando no podemos dormir, cuando no podemos reposar, no tenemos la capacidad de resolver situaciones. No nos da una estabilidad emocional. Nos desestabiliza, nos desbalancea. En Apocalipsis capítulo 14, versículo 11 dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche. No hay reposo. Y la segunda es esperanza. Mientras nosotros estemos vivos, hay esperanza. Mientras estés en el cuerpo, hay esperanza. ¿Sabes que el único lugar, donde no hay esperanza, es en el lago de fuego? No hay esperanza allí. No hay esperanza en el infierno. Hoy en día vemos que gente se suicida porque han abrazado una mentira de que sus vidas no tienen esperanza. Esa es una mentira de las tinieblas. Es una vil mentira del mismo Satanás. Le hace creer a la gente con una mentira de que no hay algo que sí hay, que el único lugar donde no la hay es en el infierno. En el infierno no hay esperanza, pero por eso dice Proverbios, mejor es perro vivo que león muerto,
porque mientras tengas vida hay esperanza. Y en el infierno no hay esperanza, no la hay. Y la esperanza te da estabilidad emocional. El pensamiento de una persona que está ahí sería más o menos así: si llevo aquí 1,000,000 de años, no he estado ni un segundo menos. ¿Por qué? Porque el sufrimiento es eterno. Podría pasar miles y miles y miles y miles y miles de años, y es como si no hubiera pasado ni un solo segundo. Nunca se va a acabar ese tormento, donde no pueden hablar con nadie, no se pueden comunicar con nadie. Es parte del diseño del ser humano estar comunicado. No pueden ver, no pueden escuchar, no pueden sentir estabilidad en lo absoluto, y sentir que se queman y se queman y se queman y no se consumen, sino que se siguen quemando y quemando. Es terrible. Si analizas, es todo lo contrario de lo que el cielo es. Y Jesús advirtió, hay 33 registros que Él advierte de esta dimensión llamada infierno. Él no quiere que nadie se vaya para allá. Y Jesús lo menciona también, en algunas versiones van a encontrar esta palabra, es como Gehenna. Gehenna. Gehenna es una traducción de lo que es el valle de Jena o el valle de Hinnom. Este valle estaba en las afueras de Jerusalén. En este valle el fuego constantemente estaba ardiendo porque toda la basura, todo el estiércol lo sacaban a este valle y ahí lo quemaban. Y en los tiempos de hambruna, en los tiempos de recesión económica en Jerusalén, aún las familias que tenían escasos recursos y no podían darle una sepultura a sus familiares, llevaban los cuerpos de sus familiares a este valle de Jena. Y en este valle se despedía un olor que llegaba hasta la ciudad, un olor a carne quemada. Y esto me recuerda a lo que viene escrito en Los hornos de Hitler, de Olga Lengyel, cuando ella menciona que ahí en Auschwitz y Birkenau estaban los hornos ardiendo de día y de noche y despedían un olor a carne quemada. Y Jesucristo se refiere a este valle porque también en el Antiguo Testamento vas a encontrar pasajes donde habían adquirido unas prácticas de adorar a dioses falsos. Había un dios falso llamado Moloch, representado con cuerpo humano y cabeza de toro, que tenía sus brazos extendidos y estaba hecho de bronce. Y en su interior ponían brasas de fuego ardiendo. Tú sabes lo que pasa el metal cuando arde, está el rojo vivo. Y lo que hacían estas personas, sacrificaban a sus propios hijos a Moloch. A los bebés los ponían en los brazos de Moloch y los niños gritaban, sollozaban del dolor y la angustia que estaban viviendo. Y cuando estaban un poquito más crecidos, hay dos registros, dos reyes judíos que adoptaron estas prácticas abominables. Manasés y Acab hicieron pasar a sus hijos por fuego. Y había brasas de fuego para llegar a Moloch. Entonces los niños al pasar por esas brasas, ellos gritaban clemencia a sus papás que no los hicieran pasar. Y en ocasiones tomaban látigos donde los estaban golpeando para que ellos se metieran, porque ellos estaban ofreciendo sus propios hijos a las tinieblas. Y Jesús se refirió a este lugar, dice, el infierno es como Gehenna, donde será el lloro o gemidos y el crujir de dientes. Esos pequeñitos gemían, rechinaban sus dientes del dolor y la angustia que estaban sufriendo cuando eran pasados por fuego para ser sacrificados vivos a Moloch. Y Jesús dijo, así será este lugar, donde el fuego no cesa, es una llama eterna, donde será el lloro y el crujir de dientes.
Un sufrimiento que jamás terminará. Un sufrimiento eterno, que no fue creado para el ser humano. La pregunta es, ¿quiénes habitarán ese lugar? ¿Quiénes habitarán ese lugar? Antes de que Jesucristo muriera y resucitara, Él les dijo, les conviene que yo me vaya, porque vendrá el Consolador, Espíritu Santo. Y menciona lo siguiente, en Juan capítulo 16, versículo 8 al 10. Cuando hablamos de pecado, Jesús le resumía así, pecado es negarse a creer en mí. Vean lo que dice Jesús. Él habla de que vendría Espíritu Santo, quien nos iba a convencer de toda verdad. Y dice así, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. Versículo 9. El pecado del mundo, vean cómo puntualiza, el pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. No es de que si te portas bien o te portas mal. No hay ninguna sola cita bíblica donde dice que la gente se va al infierno por sus malas acciones o por sus pecados. Ni una sola. No hay ni una sola cita bíblica. La gente se va al infierno por no creer en Jesucristo. En esto consiste el pecado, en no creer en mí. Porque la única manera de entrar en la presencia de Dios es siendo justificado. Y la justificación no es por obras, es un regalo por gracia. Por eso dice que la única el único pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Espíritu Santo es el que te convence de Jesucristo. Y si tú lo niegas a Él, estás negando a Jesucristo. Es el único pecado que no se perdona. La blasfemia contra Jesucristo. Y sigue diciendo el versículo 10. La justicia está disponible porque yo voy al Padre. Esta es la buena noticia. Todos somos portadores de las buenas noticias. Si tú has nacido de nuevo, tú eres un portador de esta buena noticia. Tenemos un compromiso en compartir con la gente. No podemos ser egoístas y decir, yo ya soy salvo, que los demás se quemen. Eso sería lo más egoísta y no está manifestando el amor de Dios con el cual hemos sido abrazados tú y yo.